Diputado Federico Mazo con nosotros y está emocionado como tantos miles de hinchas de Atlético. ¿O no? Buen día. Y bueno, alguna vez teníamos que estar contentos y hacer historia, ¿no? Hacer historia, me gustó esa, ¿no? Y un equipo tucumano en la Copa Libertadores no es poco. Está bueno, ¿no? Está importante. bueno. Está bueno, ojalá se dé. Creo que ya está, ¿no? Esperemos. ¿Usted qué sabe? Nada. Dicen que es casi seguro, pero bueno, hay que esperar. Bueno, ahí está. Vamos a hablar de temas realmente mucho más serios, no porque el fútbol no lo sea, pero hablemos de la muerte del cura Juan Viroche, que ha movilizado tanto a la sociedad que, claro, cuando conoce la noticia se siente conmocionada. ¿Cuál es su visión de este episodio? Bueno, me parece que la visión de este episodio... Más allá de que está la investigación en curso y todo eso. Sí, hay que respetar los tiempos de la justicia, que muchas veces los tiempos de la justicia no son los tiempos de la sociedad, pero a mí me parece que la muerte de Juan Viroche inscribe, digamos, una realidad que se vive en Tucumán, que muchos no la quieren aceptar, pero que la verdad que quienes creemos que desde la política, desde la función pública hay que dar el ejemplo, me parece que hay que ir a fondo, ¿no? Ir a fondo en el sentido de que, más allá de lo que se pueda decir, si ha sido suicidio, si ha sido homicidio, de cómo ha sido, nadie puede decir que lo que venía denunciando Juan Viroche no tiene algo que ver con su muerte. Y que no es exclusivo de la Florida. Efectivamente. Porque pasa en el resto de la provincia y pasa en el resto del país. Efectivamente. Y nos referimos al tema de la droga, ¿no? De la droga, de la impunidad, ¿no? Entonces a mí me parece que yo ayer planteaba en las redes sociales algunas cosas que me han dado mucha impotencia el viernes cuando marchábamos en Plaza Independencia. Solo 4 políticos participábamos de la marcha. Entonces yo ahí pensaba qué lejos está la política de lo que reclama la gente. Ahora, ¿no es politizar el tema, marchar? No, digo... Yo creo que sí es politizar, darle lucha al narcotráfico. Pasa que se puede marchar sin identificación partidaria, sí, pero nosotros estar presente. Claro, hemos marchado sin identificación partidaria, hemos acompañado a las madres del pañuelo negro. Y Federico, ¿cuál es el sentido de estas marchas? Y estas marchas tienen un sentido que es, primero, plantearle a la justicia, a la sociedad de Tucumán, de que esto que ha pasado se lo debe aprovechar más allá de la pérdida física de un hombre tan valorable como Juan Viroche, para poner un antes y después de algunas situaciones que venimos viviendo y que creo que hay que profundizarla, ¿no? Porque creo que, yo siempre digo que hay que terminar con una hipocresía como que ya pasará y que este hecho doloroso que ha consternado a un pueblo, que ha consternado a una parte importante de la sociedad, nos tiene que dejar una enseñanza, y esa enseñanza no tiene que ser solamente ir atrás del hecho, sino que hay que profundizar, y cuando nos frenamos y profundizamos y leemos para atrás lo que decía Juan Viroche y vemos lo que le pasa en muchos lugares de la provincia a muchas madres que lloran a sus hijos que están perdidos por el efecto del Paco y la pasta base, cuando vemos que muchas veces la justicia no llega para quien tiene que llegar y llega para los más débiles, cuando vemos que, por ejemplo, Pico Peralta, una persona sospechada de narcotráfico, es llevada a una comisaría de Delfín Gallo con 3 policías de custodio, y cuando vemos los lunes a la mañana, lo invito a ver a cualquiera, las madres humildes que van a tratar de sacar a sus hijos que están prácticamente condenados a la muerte por el Paco. Hay distintas facetas que tiene esta lucha, ¿no? Efectivamente. Una es la que declara el gobierno que es la guerra frontal contra el narcotráfico. Por otro lado está la prevención, porque hay que hacer mucha tarea de prevención. Y por otro lado, algo en lo que usted está poniendo mucho el acento, que es en rescatar a quienes ya han caído. Lo que pasa es que yo creo que el narcotráfico, yo siempre digo que tiene 2 caminos. Uno,
el narcotráfico, que genera impunidad, que genera lavado de... que es utilizado para lavar dinero, que significa para traer la droga de la mejor para quienes puedan consumirla y no le hace tanto daño, y si le hace daño se pueden recuperar. Y está el otro más trágico, que es el narcotráfico de la pobreza, que se lo construye a partir de lo peor de los desechos, de las drogas sintéticas. Sí. Y ahí el problema, que esa madre, que ese joven, que objetivamente quiere recuperarse, hay un estado muy alejado de esa realidad. Y esa realidad es la que debe entender la sociedad y el Estado, que ahí empieza a ser una parte importante el problema de la inseguridad, porque ese chico, cuando está perdido por el Paco, puede matar a un inocente, puede hacer... sí, lo puede. Lo puede. Y en eso de lo puede está un efecto importante de gente inocente. Entonces a mí me parece que en ese sentido es importante que se trabaje en forma ¿Usted mantuvo reuniones con la gente de Cedronar? Sí, hemos estado... Cedronar es la responsable de la construcción de los CEPLA. De los CEPLA. Sí. La semana pasada iba a venir Roberto Moro, ya se ha girado el dinero a la provincia para la terminación de los CEPLA, tanto de Costanera como de Zenón Santillán. Él quería venir para caminar, ha quedado muy conmovido por los relatos de las madres del pañuelo negro, quería ir al CEPLA, quería anunciarle, darle tranquilidad a los vecinos. Jueves y viernes hubo un problema con el tema de los vuelos, no pudo estar. Hoy a la tarde nos vamos a comunicar para ver si esta semana o la próxima ya puede venir y dar esta novedad que nosotros creemos va a ser muy importante. Y en ese sentido me parece que hay que trabajar este tema sin mezquindades, sin especulaciones políticas. Yo siempre planteo, esto es un problema que lo tienen que trabajar todos los estados, municipales, provincial, nacional, todos juntos tenemos que dar... La sociedad en su conjunto tenemos que darle batalla. ¿Sabe por qué? Porque la verdad que no es que se pierde algo material, se pierde en vida. Y hoy cuando vemos que el destino de esa vida es una soga, por eso nos cuesta entender la muerte del padre Juan Virochi, porque era una persona que cuando uno charlaba con él, con muchos otros curas comprometidos en las zonas vulnerables, siempre nos planteábamos el discurso de que qué injusto era que estos chicos terminen en una soga. Entonces la verdad que nos resulta por ahí difícil comprender que una persona de la fortaleza espiritual de Juan Virochi haya decidido por sí solo terminar en una soga y dentro del templo. Pero bueno, hay que esperar. ¿Qué se está haciendo desde el Congreso? Bueno, en el Congreso hemos trabajado fuerte en distintas audiencias para visibilizar este tema. De hecho, no hace 30 días hicimos una audiencia donde estuvo el padre Maletti, toxicólogo de importancia de hospitales de la provincia de Buenos Aires, las Madres del Pañuelo Negro, padre Marcelo Durango de Tucumán, intentando visibilizar esto. Y a su vez estamos desde la Comisión de Adicciones dándole pelea no solo al narcotráfico, sino también objetivamente en el sentido de que dar la discusión que es recuperable estos chicos y que forman parte de una inseguridad que nos tiene dominado prácticamente a una parte importante de la sociedad. Y dentro de esa realidad, lo que venimos denunciando del Congreso es que una parte de esta realidad en las zonas vulnerables, cuando nosotros decimos que nos preocupa que la droga en la zona vulnerable le va ganando al Estado, es que ya empiezan a aparecer signos que nos preocupan, como que estos mercaderes de la muerte le ofrecen a esa madre desesperada que ha descolgado de una soga a su hijo, le ofrecen el servicio fúnebre, le ofrecen objetivamente pagarle el asado para despedida de su hijo. Entonces, ese es lo que nos aflige. Lo conocimos porque pasó en México, exactamente, como ejemplo, digo, y llegó a la Argentina y se corporizó en Rosario. En Rosario, pero acá empieza a aparecer eso. ¿No? Claro. Entonces, cuando eso le empieza a ganar al Estado, es complejo. Por eso yo digo que el Estado no se debe
poner mal cuando se le hace una crítica, y debemos en esa mesa de diálogo estar todo. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros logramos a través del diálogo de fortalecer lo que cada uno puede aportar y vamos en franca recuperación de esos chicos y los contenemos, seguramente la inseguridad va a ir disminuyendo, pero a su vez lo importante que hay que saber que una parte importante de la inseguridad parte de que estos jóvenes estén contenidos dentro de la inclusión, y ese es deber del Estado. Entonces, a partir de eso me parece muy importante que el Estado también entienda que hay que de una vez por todas empezar a hacer un antes y un después y empezar. Si no se hizo para atrás, veamos qué se puede hacer para adelante. Por eso encontramos positivo de que se hayan aumentado 20 camas en Las Moritas. Creemos que es importante que se hayan aumentado camas en la maternidad para las chicas adictas, que las hay y que son muchas, pero tenemos que también discutir una emergencia en este tema en función de que, por ejemplo, en todos los hospitales de la provincia haya camas para ese chico que llega totalmente fuera de sí y tenga que, en el menor tiempo posible, tener una atención de parte del Estado. Una recuperación. ¿No? Federico Mazo, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes como siempre. Federico Mazo, diputado nacional, aquí en la mañana de a las 7.